Muy buenas, pues bienvenidos al análisis del Gran Premio de Gran Bretaña, que como veis pues lo vamos a enfocar de una forma un poco diferente. Ya sabéis que normalmente pues después de cada carrera hacemos un análisis con todos los gráficos, los datos y demás para hacer algunas comparativas interesantes, pero creo que esta semana merece la pena centrarnos en el incidente de Verstappen y Hamilton, ¿vale? No solo porque evidentemente condicionó toda la carrera y además va a condicionar probablemente el resto del calendario, sino porque, bueno, creo que podemos sacar también bastantes conclusiones. Creo que es interesante destacar ciertos puntos que mucha gente se está dejando a lo mejor por el camino y no lo está teniendo en cuenta, y bueno, también daros un poco mi opinión, ¿vale? Sobre el incidente, sobre la sanción que se le aplicó y demás. Y para eso además pues os he traído la especie de esquema de la famosa curva 9, ¿vale? Porque hay algunas cosas que yo creo que es interesante pues analizar, ¿vale? Esta curva número 9, pues como veis tiene una especie de doble radio, podríamos decir. Como veis tiene el vértice aquí, como veis tenemos aquí la zona del muro, aquí tenemos más o menos la señal del 50, que además justo antes de ella es cuando empiezan los pilotos a girar. Entonces, bueno, más o menos esta trazada, como ya vimos en el anterior vídeo que analizamos el circuito de Silverstone, pues bueno, más o menos se empieza a atacar por aquí, pero se redondea mucho, con mucho cuidado, porque además, como veis, si hacéis una trazada así, aquí fuera os iréis fuera. Entonces normalmente lo que se hace es buscar poco a poco el vértice y hacerlo tal que así, ¿vale? Para estar en el límite en esta zona, pero no pasarte. Entonces, si tú lo que intentas es la típica trazada de un radio geométrico, el mayor radio geométrico, mejor dicho, pues vas a tener un problema, porque te vas a tener que abrir mucho y atacar muy tarde esta curva como para hacerlo, ¿vale? Entonces no se hace normalmente así. ¿Qué es lo que pasa aquí realmente? Pues que tú le empiezas a atacar aquí, pero mientras la estás atacando estás perdiendo velocidad, porque según metes giro de volante vas perdiendo velocidad, ¿vale? Todo este rollo que os estoy contando ahora va a tener sentido un poquito más tarde. Entonces lo que pasa es que tú metes giro de volante, vas perdiendo velocidad, y cuanta más velocidad pierdes, más te gira el coche, lógicamente. Entonces lo que pasa es que cuando llegas, digamos que esta segunda parte de la curva, el coche, aunque tú mantengas el giro de volante, tiene menos velocidad y por lo tanto gira más. Entonces gira más en esta parte, que es más, digamos que un giro más cerrado, y gira menos en esta parte, que el giro es más abierto, ¿vale? Entonces, conclusiones interesantes: de ninguna manera esta curva se busca el piano aquí, no tiene ningún sentido subirte al piano aquí, ¿vale? Segunda clave importante: esta segunda parte es bastante más cerrada, ¿vale? Entonces, relacionado con esto tenéis que tener en cuenta una cosa, porque es un argumento que también he visto bastante, que bueno, he hablado incluso por Twitter con algunos, que el tema de las dos trazadas, o sea, de la trazada ideal cuando hay dos pilotos en paralelo, ¿vale? Porque mucha gente dice, oye, no puede ser culpa de Verstappen, porque Verstappen venía por aquí y él iba abierto, luego se quería cerrar y luego se quería abrir. A mí me parece muy bien, pero tú no puedes hacer esto si tú tienes un piloto aquí, ¿vale? Que no era esta la situación exactamente, ya lo sé, ahora entraremos a evaluarlo, ¿vale? Porque este piloto necesita tener espacio aquí dentro, y si tú no le dejas espacio, es penalización para ti, ¿vale? Y eso es así. Tú no tienes tu trazada ideal, porque por esa misma regla de tres podríamos decir, bueno, el de dentro tiene la trazada ideal aquí, porque la trazada ideal pasa por pisar este piano interior. Si estás en el interior ya puedes hacer lo que tú quieras, porque la trazada es tuya. Pues no funciona así, ¿vale? Ni el que va por fuera se puede cerrar todo lo que quiera, ni el que va por dentro pues se puede abrir todo lo que quiera, ¿vale? Entonces, bueno, dicho esto, también hay que tener en cuenta que una estrategia de adelantamiento que ha utilizado mucho Hamilton llevando al límite en otros circuitos, pues es la de que cuando tú vas por el centro, o sea, vas por el interior, perdón, en vez de atacar la curva cuando debes, que sería más o menos ahí, lo que haces es así, ¿vale? Te abres mucho, de tal forma que, bueno, el otro piloto sí que tiene cierto hueco por aquí, pero es exagerado, de tal manera que el otro piloto, cuando se cierra, te come, ¿vale? Y eso es verdad que lo he hecho en otras ocasiones, es ilegal, pero no es ilegal abrirte un poco en la entrada cuando tú vas por el interior, atacar más tarde, para que la trazada del que va por fuera pues sea bastante peor, ¿vale? Eso no es ilegal, a no ser que lo lleves al extremo y directamente no gires, ¿vale? Y cuando el otro piloto ya se ve obligado a girar, se choque contigo porque tú estabas ahí estorbando, digamos que en exceso, ¿vale? Tú lo que puedes hacer es modificar un poco su trayectoria para que tenga que coger la curva más abierto aún, pero no imposibilitar su trayectoria, ¿vale? Aunque no sea echarlo fuera, porque realmente tuviese mucho espacio por aquí, eso tampoco sería legal, ¿vale? Entonces, bueno, dicho esto, vamos a analizar un poquito la maniobra. Verstappen está por el centro de la pista prácticamente, ¿vale? Con Hamilton en la parte interior. Entonces, ¿qué hace Verstappen? Pues lo que hace es se abre rápidamente, porque, como es evidente, desde aquí puedes hacer una mejor trazada que desde aquí, ¿vale? Entonces lo que hace Verstappen es que se abre rápidamente en este punto. ¿Qué hace Hamilton? Aprovecha
y justo se abre también. ¿Qué pasa? Que cuando se abren, en el punto en el que se abren, es prácticamente en el punto en el que tú tienes que empezar a tomar la curva, ¿vale? Entonces, aquí Hamilton tiene un problema bastante gordo. ¿Cuál es? Pues que tú, si estás dirigiendo el coche hacia afuera y tienes que dirigirlo luego hacia adentro, vas a tener un subviraje más exagerado. ¿Por qué? Porque la inercia que tú vas a tener no es lo mismo estar aquí mirando el coche hacia allí y luego girar así que tener el coche así y girar así, ¿vale? Es decir, para que nos entendamos, si tú tienes el coche así y tienes que girar así, tu radio de giro es bastante menor que si tú tienes el coche así y tienes que girar así. Como veis, este radio de giro es bastante más aguzado que este, ¿vale? Por lo tanto, tienes que meter más giro de volante y por lo tanto, cuanto más giro de volante, mayor fuerza centrífuga, por lo tanto, más subviraje vas a tener, ¿vale? Entonces, se ve claramente como hay un punto más o menos por aquí, cuando Hamilton se pone en paralelo, que están clavados en paralelo, ¿vale? No me vale decir, no, Verstappen estaba 10 centímetros por delante. Eso no me vale, ¿vale? Están en paralelo porque más en paralelo prácticamente no se puede estar. Y ahí se ve como Hamilton levanta y Verstappen no levanta. ¿Dónde está aquí un poco la trampa? Pues que realmente la trazada de Hamilton sería así, ¿vale? Y la de Verstappen sería así. ¿Qué diferencia hay? Que el radio de Verstappen es bastante más amplio que el radio de Hamilton. Por lo tanto, Hamilton sí o sí tenía que levantar más que Verstappen, porque en este hipotético caso que no se dio, en el que ambos hubiesen llegado hasta el final de la curva, el que va por fuera tiene mayor radio, ¿vale? De giro, es decir, su radio es mayor, por lo tanto puede ir a más velocidad, lo que pasa es que recorre más metros, entonces por eso teóricamente hubiesen llegado al mismo nivel. Entonces, para tú coger esta curva al límite, siempre vas a tener que levantar más que para coger esta curva al límite. Y no solo eso, sino que además, como ya hemos dicho, Hamilton tenía el coche mucho más girado hacia afuera que Verstappen. Por lo tanto, ya no solo tienes menos radio aquí, es decir, un radio más pequeño en el sentido de que tienes que meter más giro de volante, sino que encima tienes el coche peor encarado porque lo tienes hacia afuera. Porque primero se abre Verstappen, le da tiempo a enderezar el coche y luego girar, pero a Hamilton no le da tiempo. Hamilton hace directamente así, es decir, pasa de estar el coche mirando hacia allí a estar mirando hacia allí, ¿vale? Y entonces el caso de Hamilton es bastante más complicado que el de Verstappen. Y bueno, aclarada un poco la situación, que luego ya entraremos a matizar, también hay otras cosas que son interesantes y que esto vale ya para el automovilismo en general. Y punto número uno es que no se sanciona la consecuencia que ha tenido el accidente, sino la acción en sí y el riesgo que podía conllevar, ¿vale? Entonces aquí en este sentido podría decir, pues mira, la acción, sabiendo la curva en la que es, pues los riesgos eran altísimos, tenías que haber sancionado a Hamilton bastante más. Pero ¿qué pasa? Que la culpa no es solo de Hamilton. Podríamos decir que en mayor parte sí, y esto no lo puedo discutir porque yo no tengo la telemetría y la FIA sí. Entonces, bueno, cada uno puede sacar sus teorías y sus conspiraciones, pero la realidad es que nadie tiene esa telemetría, ¿vale? Solo la FIA, los equipos, entonces ellos tienen más información y por lo tanto pues siempre se pueden resguardar detrás de eso y no le podemos decir nada. Y no debemos decirles nada, ¿vale? Pero bueno, más allá de eso, tenemos que entender que no se está penalizando la gravedad del accidente. No vale decirme cómo vas a meterle solo 10 segundos de penalización a Hamilton si mira cómo ha dejado el coche y me pones la foto de cómo quedó el coche cuando se estrelló con los neumáticos. Eso no tiene ningún sentido. ¿Por qué no tiene ningún sentido? Porque si es Verstappen solo el que se estrella, o incluso es Verstappen, digamos que cambia la situación, ¿vale? Verstappen está en el lugar de Hamilton y Hamilton en el de Verstappen en esa curva, pero es Verstappen también el que se choca. ¿Qué pasa? ¿Que entonces deberíamos haber penalizado a Hamilton igualmente porque Verstappen es el que, digamos que peor parado sale? Pues no, ¿vale? Tú culpas al que realmente ha provocado eso. Y en función de la cantidad de culpa, podríamos decir, o porcentaje de culpa que tiene, pues le puedes aplicar una sanción u otra. Entonces diréis, bueno, si está claro que la culpa es de Hamilton, pues se le sanciona más. ¿Qué pasa? Que no es toda la culpa de Hamilton. ¿Por qué? Porque Verstappen se abre justo y se cierra para tomar la curva justo en el punto en el que siempre se cierra uno para tomar la curva, ¿vale? Como si Hamilton no estuviera. Y Hamilton estaba, ¿vale? Entonces se estima con la telemetría, con los datos, esa es la información que nos da la FIA, la explicación que nos da, que Hamilton estaba muy lejos del vértice y de ninguna manera, digamos que en el punto en el que tienes que tocar el piano, Hamilton iba a estar tocando ese piano, ¿vale? Porque lógicamente antes del vértice de la curva, el del interior tiene la capacidad de abrirse. Si el de fuera se abre, tú te puedes abrir, pero cuando llegas al vértice de la curva, tú sí que tienes que estar ahí pegado, ¿vale? Entonces se estima por telemetría que Hamilton no iba a estar pegado ni con mucho.
¿Cuál es mi duda aquí? Yo creo que tal y como entró Verstappen, punto número 1, entró como si Hamilton no estuviera y está mal, y punto número 2, iba tan rápido y levantó tan poco, sabiendo que su trazada debería ir por dejar un espacio en el interior, que si hubiese ido fuera a la salida seguro, porque además ya hemos visto cómo se enrosca un poquito al final esa curva. Entonces, si tú coges una curva con tantísima velocidad como para irte largo en la salida, eso no me vale como justificación de no, en la entrada la he hecho bien, donde hubiese cometido el error es la salida, porque como hemos dicho aquí ya en el canal 1000 veces, cada vez que hay un incidente de este tipo, la curva se tiene que evaluar entera, no vale decir, pues en esta mitad de la curva voy bien y en la segunda voy mal, porque si vas mal en una es por culpa de la otra mitad, ¿vale? Entonces eso también hay que aclararlo. Y ya hablando un poco de esto, de que debería sancionar las acciones en sí, creo que hubo varias sanciones y esto pues bueno, a comunidad hispanohablante a lo mejor le duele un poco, ¿no? O le cuesta un poco más asumirlo, y es que se debieron sancionar acciones de unsafe release que tuvimos en la clasificación con el formato de carrera sprint, porque Carlos Sainz se reincorporó una curva que es verdad que es más o menos lenta, pero de una forma terrible, y además Checo Pérez también lo hizo en una zona de recta de bastante velocidad, ¿vale? Yo creo que esas acciones que no tuvieron consecuencias sí que provocaron que pilotos tuviesen que girar deliberadamente para esquivarlos. Si tú al incorporarte a pista provocas que un piloto tenga que cambiar su trayectoria para esquivarte, eso es un unsafe release del libro, ¿vale? La justificación fue que no se estima que pudiesen haber hecho algo más para evitar un posible accidente, pero bueno, realmente yo creo que es evidente que sí, porque simplemente te incorporas después, pierdes 3-4 posiciones más, que es lo que tienes que hacer y es lo que te toca, y es lo que hay, ¿vale? Y así evitas un accidente, no entrando muy lento como hizo por ejemplo Carlos Sainz, que es verdad que entró muy lento, no se tiró como un loco, intentó ocupar el menor espacio de pista posible, pero aún así provocó que otro piloto que venía detrás tuviese que esquivarlo, y eso es unsafe release y eso está penalizado por el reglamento. Lo que pasa es que bueno, creo que ahí se pasó un poco la mano porque no provocó nada, pero creo que eso sí es un error. Entonces ya aclarado un poco eso, creo que la cuestión está en que Verstappen iba por fuera, tenía derecho a ir por fuera, pero si tú vas por fuera con un coche en paralelo como estaba, porque estaba en paralelo, tienes que o girar menos o girar más tarde, y no da la sensación de que Verstappen hiciese ninguna de las dos. Y si tú eres el piloto que está por dentro, como era Hamilton, puedes abrirte antes de entrar a la curva, pero cuando estás tirándote a la curva tienes que trazarla como si hubiese un piloto por fuera, ¿vale? Sabiendo que ese piloto se va a ir cerrando poco a poco para trazar la curva. Y Hamilton no hizo eso. Es verdad que levantó, pero como insisto, pues no es suficiente, porque sabiendo que tienes tantísimo subviraje por estar el coche mirando hacia afuera, tener que girar hacia adentro y además tener el interior que siempre tienes que meter más giro de volante, pues aunque tú levantes puede que no hayas levantado lo suficiente, y la FIA pues tiene la telemetría y demás y puede corroborarlo. Entonces creo que es, viendo esto y fiándome de la FIA, culpa de Hamilton, pero también culpa de Verstappen. Entonces, si tú tienes un 60-70 culpa de Hamilton y un 40-30 culpa de Verstappen, no puedes meterle un stop and go o lo que sea, ¿vale? Porque, bueno, declaraciones de Helmut Marko y Horner aparte, que eso no creo que nadie lo debiera tener en cuenta, ni esas, ni las de Verstappen, ni las de Hamilton, ni las de Toto Wolff, porque siempre cada uno barre para su casa y normalmente tiran poco de lógica, sino más bien de beneficio personal, pues yo creo que la sanción sí que puede ser justa, ¿vale? Puede que no sea justa porque no tenemos la telemetría y demás, y podemos decir, pues sí, porque Verstappen se tira cuando está Hamilton en el interior, pero es verdad que Hamilton también va bastante pasado. Entonces, si Hamilton no fuese lo suficientemente pasado, la FIA habrá estimado por telemetría que no se hubiese producido ese choque. Que luego Verstappen se hubiese ido fuera y hubiese tenido que dar la posición o lo que sea, puede ser, pero como no llegó a pasar, pues entonces se estima que en esa entrada a curva quien iba peor de los dos es Hamilton, y por eso se le aplica una penalización que es de 10 segundos, es la segunda más leve, después de la de 5 segundos, pero creo que sabiendo que ambos tienen la culpa, no se puede hacer tampoco algo mucho más exagerado. Entonces, como conclusión y como mensaje que quiero un poco trasladar, no es que yo sea defensor siempre de la FIA ni mucho menos, pero sí que un poquito de apaciguar las aguas, ¿vale? Y bueno, en este sentido quiero decir que si alguien entra a un debate con explicaciones por una parte exageradas o extremistas de un lado u otro, o blanco-negro, o con opiniones de esto es sencillísimo, se tenía que haber hecho así, ambos van a estar equivocados, ¿vale? Porque las situaciones no son así. De hecho, en esta situación es muy complicada porque los dos tienen parte de culpa. Incluso luego también pues está el tema de esto ha sido culpa de Hamilton porque lo hace siempre, o esto le ha pasado a Verstappen y es su culpa porque lo hace siempre. Pues eso es, si no me equivoco, se llama falacia circular, que bueno, una falacia no es que sea una mentira, pero es
un razonamiento lógico que no es correcto, ¿vale? Entonces eso no tiene ningún sentido. De hecho, incluso ya vendríamos a hablar de sesgo de confirmación, desde que tú solo te vas a creer lo que ya creías de antes de tener toda la información, y bueno, en fin, un montón de temas así. Y sobre lo que os quiero decir, que nunca tengáis una opinión de decir, pues esto es así y tú me puedes decir lo que tú quieras, que yo no voy a cambiar de opinión, porque esto es así de sencillo, porque si haces eso, pues ya vas mal, ¿vale? Así que simplemente intentar escuchar ambas partes, intentar entender las explicaciones oficiales, entender hasta qué punto se pueden creer y qué punto no se puede creer, ¿vale? Porque yo, por ejemplo, aquí os digo que yo no tengo la telemetría. Si tuviese los datos, puedo decir, oye, pues si te fijas aquí, pues realmente Hamilton no va tan pasado, pero como no la tenemos, pues tampoco nos podemos poner aquí a hablar como si tuviésemos toda la información del mundo, porque la realidad es que no la tenemos, ¿vale? La realidad es que es una situación bastante complicada, que se resolvió como se resolvió. Podéis estar más de acuerdo, menos de acuerdo, pensar que realmente Hamilton tenía más culpa, que la tuvo Verstappen, pero no os encerráis un poco en eso de ser tan extremistas y ser tan criticones, ¿vale? Con todo lo que pasa alrededor de la Fórmula 1, porque bueno, yo creo que es la parte bonita, ¿no? Quitando el drama de que lógicamente Verstappen tuvo que abandonar y tuvo que terminar en el hospital, pues quitando eso, creo que la parte interesante es que al fin y al cabo pues son carreras, ¿vale? Son momentos así un poco más picantes en el cierto sentido de que nos pueden dar pie a que debatamos y que hablamos sobre las carreras en sí, y bueno, yo creo que es lo bonito, ¿vale? Debatir, aprender del otro y bueno, compartir un poco puntos de vista, ¿vale? Así que nada, simplemente deciros eso. Si queréis que debatamos y compartamos puntos de vista, pues ya sabéis que en los comentarios lo podemos hacer sin ningún problema. Y nada, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que este análisis así un poco diferente pues os haya gustado.